Bienvenidos al capítulo número 79 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Seguiremos hablando de doctores de la muerte. En el capítulo de hoy se tratará de Ted Harum, el Dr. Lecter original. Este nombre está muy difícil, Ted Harum. Si queremos buscar un sujeto similar al fascinante Dr. Hannibal Lecter, personaje de ficción de los libros de Thomas Harris, de seguro este es el hombre. Al igual que el caníbal intelectual de la novela y película El silencio de los inocentes, Harum gozó de gran credibilidad dentro de la comunidad médica, especialmente en el área de psicología forense. Fue consultor en varios casos de asesinato como patólogo experto en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Sus artículos sobre medicina forense fueron publicados en importantes revistas científicas. Al igual que el Dr. Lecter, Harum tenía un lado oscuro. Entre 1984 y 1986 fue responsable de la muerte de varias prostitutas, a quienes desmembró y mutiló salvajemente, y también practicó canibalismo con ellas. Contactaba a las mujeres en bares, clubes nocturnos o en las calles. Después de matarlas en su casa, las arrojaba en ríos de los suburbios de la ciudad. Harum no estuvo solo en sus crímenes, sino que se alió con otro médico dermatólogo, un abusador de menores llamado Thomas Algren, cuya fachada era la de un buen hombre de familia. Harum vivía solo con su pequeña hija, ya que su esposa se había suicidado. La comunidad médica le tenía respeto y admiración por su pronta superación de la tragedia. En el libro llamado Human Monsters, se cuenta que el Dr. Harum, tras los dos primeros homicidios a mediados de 1984, tuvo el cinismo de aceptar la investigación forense de las escenas del crimen perpetradas por él. Al enfrentarse a las autopsias de sus víctimas, frente a las marcas de cortes y mutilaciones provocadas a las prostitutas, se atrevió a afirmar que el asesino debía tener entrenamiento médico, ya que sabía ubicar perfectamente ciertos órganos extraídos a las mujeres. También estableció que los casos eran similares y probablemente el asesino era el mismo. De la primera víctima no se encontró la cabeza. O sea, todavía súper cínico, ¿no? O sea, diciendo, sí, el asesino tiene entrenamiento médico y de seguro es uno mismo matando a varias personas. El 1 de agosto de 1984 se encontró un tercer cuerpo, una joven de 27 años a la que habían abusado sexualmente y estrangulado. Pocas semanas después aparecieron 3 cadáveres con características similares. En marzo de 1985 se encontraron 2 cuerpos de prostitutas dentro de un auto sumergido cerca del mar. Las habían estrangulado. El 7 de enero de 1986 apareció en Copenhague el cuerpo mutilado de una estudiante japonesa. Una joven prostituta que fue golpeada por Harum dio a la policía una descripción del agresor y le señaló el número de matrícula del auto que conducía, un Volkswagen blanco. La vigilancia recayó sobre Harum y se allanó su vivienda. La policía encontró varios ejemplares de la revista médica The Lancet, en las que el patólogo había publicado estudios sobre los crímenes de las prostitutas. Esta pista lo relacionó con los crímenes, pero solo eran pruebas circunstanciales, así que quedó en libertad. De forma paralela, el socio de Harum fue denunciado por su esposa con el cargo de abuso sexual de su hijo de 5 años. Durante los interrogatorios, Algren confesó la violación y también su participación en los asesinatos cometidos por Harum. Las investigaciones en torno a los crímenes revelaron que en realidad Harum había estrangulado a su esposa y había hecho pasar su muerte por un suicidio. En su consultorio se encontraron partes humanas conservadas en alcohol
entre estas el corazón de su esposa. El juicio fue llevado a cabo en 1988. Su hija, para entonces de 4 años, testificó haber observado la decapitación de una mujer cuando tenía 2 años. Hiram fue condenado a prisión perpetua, al igual que a su socio. No obstante, en un juicio de revisión del caso llevado a cabo en 1988, los médicos fueron dejados en libertad. Varios tecnicismos sobre la forma como se procedió en el primer juicio, incluida la aceptación del jurado de la declaración de una menor, favorecieron la absurda decisión.